ellos, o sea, Dios, Padre y Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque si recordamos nosotros ahorita misericordia era un don del Espíritu Santo. Muy bien. Un don del Espíritu Santo. Vamos a recordar un poquito más hacia atrás, ¿cierto? Dando y dando que la misericordia del Espíritu Santo, que es dada por el Espíritu Santo, que es Dios, se ve manifestada en Cristo y se ve manifestado en el Padre. Porque ellos idearon el método perfecto para nosotros poder estar hoy acá. ¿Cuál es el método perfecto? La resurrección. Y esta resurrección, ¿qué nos trae a nosotros? La resurrección es propia de el plan que hizo el Padre, va hacia el Hijo, ¿cierto? ¿Y qué nos da? Esperanza eterna. ¿Cierto? Entonces la base, ¿quién es? Es la piedra viva. Es Cristo mismo. Entonces esto es prácticamente una base que nosotros tenemos acá. Es un podio acá, completo, en la cual nosotros vamos a basar nuestra vida. ¿Sí? Es esta partecita de acá. Pero ¿qué más nos está diciendo? ¿Qué más nos está inculcando? ¿Qué más nos está dando aquí el Señor? Nos está diciendo que por medio de esta base nos está dando nos está dando el cimiento de una herencia. Esta herencia en un principio era un pacto. Era un pacto dado a Israel, el cual fue manifestado en pos y postreramente fue manifestado hacia los gentiles, o sea, hacia nosotros. ¿Sí? Esta herencia, ya como coherederos, después lo vamos a ver en la misma carta, ¿cierto? Lleva unas particularidades. Es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. Estas son tres particularidades que nos da el hermano acá. Nos dice, van en pro de algo que es propio de ellos, del Señor. ¿Sí? Y en base con esta misericordia de resurrección que nos da esperanza eterna, vamos a poder nosotros compartir esta parte. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que es incorruptible, quiere decir que no se degrada. Nosotros desde el cuerpo nos degradamos. ¿Sí? Yo no soy el mismo que hace 40 años. Entonces nosotros, al decir que es incorruptible, aquí nosotros no se degrada. Por consiguiente, da una particularidad, un atributo del Señor que es eterno. Cuando decimos que no es incontaminada, quiere decir que es puro, como es el Señor. O sea que no tiene mancha. Nosotros antes de venir al Señor, ¿qué era lo que más teníamos? Pecados. No quiere decir que ahora no los tengamos. Pero ya con Cristo, ya en Cristo, vamos a hacer a este
un objetivo claro de nuestra vida. Algo que no va a tener mancha. Algo que buscamos en el postrer día con el Señor, que sea reconocido en el Señor. Que no haya mancha. Que no nos tengan que en ese juicio decir, usted definitivamente falla y falla y falla. No, queremos otra cosa. Queremos que el Señor nos reconozca y nos diga, sí te conozco. Porque hiciste una labor en pro de mí, una labor por la obra del Señor. Inmarcesible quiere decir que no dislustra. No dislustra. Esto prácticamente quiere decir que es junto con la eternidad, es perpetuo. Acá esto es perpetuo. Y estos, en herencia, para nosotros son atributos del Señor que el Señor nos está queriendo formar a nosotros. Esto aquí lo está diciendo. ¿De qué forma? En una forma que se dice salvación. Ahora, ya nosotros fuimos salvos al creer en Jesucristo. Lo hemos escuchado y lo hemos visto, ¿cierto? Pero esta salvación quiere decir que es, en este caso, que es cuando habla de la salvación del alma, habla de una palabra que es sotería. Y esta palabra, desde el griego hacia nosotros, significa que es un rescate, que tiene seguridad y que es dado más hacia el ámbito físico y moral. ¿Listo? Entonces, esta salvación del alma, que tiene esta palabra en el griego, nos lleva a eso. Entonces nos lleva a entender por qué se hace la traducción de salvación del alma. Y este es el camino en que estamos todos nosotros. Este camino es el que nosotros debemos recorrer, basados en Cristo y apuntando hacia esta herencia, hacia lo que vamos a apuntar. Ahora, seguimos adelante. Vamos a leer desde el 10 hasta el versículo 12. Y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que teniendo en cuenta que nosotros como humanos, ¿cierto? Y que Jesucristo fue humano, y aunque digámosle que en una escala los ángeles están sobre nosotros, Jesucristo llegó a ser menos que los ángeles. Y estas cosas que sucedieron desde un principio como profecías, de las cuales ya Lenita comenzó a hablar, y como profecías hacia el futuro, ¿sí?, hablan de Jesucristo como persona. Pero hay que tener en cuenta que para nosotros esto es como un abrebocas casi apologético,
de cómo se justifica toda la obra que se está escribiendo desde Génesis hacia adelante. Y este principio del tiempo, ¿sí? O sea, este principio del tiempo que nosotros estamos mirando, que los profetas están dando, quiere hablar de Jesucristo desde mucho antes de nuestros tiempos, o sea, antes del Cronos, y mucho después de nuestro Cronos, o sea, porque nosotros sí tenemos inicio y fin. Pero el Señor, al ser Alfa y Omega, no lo tiene. Pero nosotros desafortunadamente estamos sujetos al tiempo y por eso se buscan los tiempos, y por eso se buscan las justificaciones en tiempo. ¿Cierto? Ahora, para recordar también, profeta viene del griego profetes, que viene de dos raíces, pro, ¿sí? Y fe. Este pro es antes, y fem es algo que tenemos que dar a conocer y que se muestre, y es demostrar. Ellos estaban buscando una promesa, ellos estaban buscando el cumplimiento de una promesa, ellos estaban buscando el cumplimiento de un pacto del cual ellos ya estaban existiendo. Entonces estos profetas van a buscar este antes y van a buscar qué es lo que yo tengo que dar a conocer a futuro para que reconozcamos a. Y en este caso vamos a reconocer es a el Señor, o sea, a ese Mesías que ellos tanto buscaban. Por eso, en las profecías, lo que más se busca es, o bueno, de lo que depende la profecía en tiempo y en la persona. Y en este caso, lo que sufre la persona, los sufrimientos, lo que sufrió la persona, o lo que sufrirá la persona, y también vamos a tener en cuenta las glorias venideras de esta misma. Y glorias venideras. Eso a modo de recuerdo de la parte del profeta. ¿Listo? Ahora, ¿qué era lo que hacían los profetas? Ellos eran hombres que en nombre de Dios, ¿sí?, tenían como misión proclamar a su Señor, que es el único Dios, que era en ese momento, en un momento anterior era el Dios de Israel, ¿cierto? Y tenían que proclamar a su Salvador prometido. Entonces, de ahí se justifica el por qué las profecías vienen sobre una persona y buscan un tiempo de cumplimiento. ¿Listos? Teniendo esto, en claro, y hablando de, en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia, y nosotros ya hemos ido entendiendo quién es la gracia es Cristo, ¿sí?, destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ya sabemos que lo que estamos hablando es de la salvación del alma, ¿cierto? Entonces, acá estos profetas
vamos a tomar que inquirieron. ¿Cierto? Y adicionalmente indagaron acerca de esta salvación. Pero inquirir y mirar la salvación era buscar el Espíritu, en el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que ellos están buscando. Están buscando la justificación de esa salvación. Están buscando cómo viene esa salvación. Pero eso implica muchos aspectos. Porque hay que justificar en la vida de una persona cuando digámoslo así, cuando yo justifico la vida de una persona, cuando digo que existe la persona, cuando digo que existió, bueno, que existió como parte del tiempo, ¿cierto? Tienen que haber evidencias. En el caso de Jesucristo, las evidencias, tomándonos otra vez un poquito la base de las líneas de tiempo, pero ya hablando de Jesucristo como Dios, Él viene. Nosotros comenzamos acá, hay un principio. Y Él sigue como Dios. Y para nosotros hay un fin. Y como estamos hablando de Jesucristo, y como estamos hablando de Cristo, estamos diciendo que Cristo y la vida de Cristo, y lo importante de la vida de Cristo a nosotros es que Él parte la historia. Por Él se declara el año cero. Viene antes y va después. Y lo mismo las profecías se manejan de la misma forma. Las que vienen antes, hablando de Él, y las que van después, para nosotros, esperando su llegada, y lo que vendrá más adelante. Lo que es parte de lo que es parte de la promesa y esa herencia que nos es dada a nosotros. Bueno, entonces hablar de esto, hablar de todo esto, o sea, justificar la existencia de Jesucristo implica muchas características, ¿cierto? Para que tú, como persona, hayas tenido evidencia de que existes hoy en día, primero naces y te crean un NUP. Es un NUP. Es un NUP, perdón. Entonces estaba bien. Que es un número de identificación único de la persona. ¿Sí? ¿Entonces NUP? Bueno. ¿Cierto? Después pasa a ser tarjeta de identidad. Después pasa a ser cédula de ciudadanía. Y después pasa a ser certificado de identidad. ¿Cierto? Entonces hay una traza y hay algo que lo justifica. ¿Sí? Está dentro del marco del año cero que usted tiene hasta el año que el Señor permita. ¿Cierto? Está toda esa evidencia. Ahí va quedando que usted fue alguien para nuestra legalidad, para nuestra sociedad. ¿Cierto? Entonces, hablar de Jesucristo quiere decir que vamos a hablar de alguien que viene desde atrás, de nuestro principio, y que va hasta más allá del fin que nosotros tenemos. Por consiguiente, hablar de Jesucristo, para poder entender quién fue Jesucristo y para poder saber quién fue Jesucristo, en la palabra del Señor se habla de que Jesucristo tuvo también un registro.
Este registro se llama descendencia. Esta descendencia comienza... No, es descendencia. Es descendencia porque es la evidencia de dónde viene. De dónde viene. Es descendencia. Desciende de, exactamente. Por eso vamos a ir a Juan 1. ¿Cierto? Juan 1:1, del 1 al 5 dice: en el principio era el verbo. Era Cristo. La acción. Quien mandó el Padre a hacer la labor. ¿En quién se cumplió la labor? En Jesús. ¿Cierto? Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Cierto? Y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todo está dentro de Él. Todo se consume en Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, Juan, su primera manifestación de Cristo era reconocerlo como Dios, y al reconocerlo como Dios, reconoce la obra del Señor que está desde un principio para nosotros. Y el principio como tal, nos vamos a Génesis 1:1. No me debe recordar un hermano por allá que le fascina el Génesis 1:1. Pero ese mismo hermano nos dice, me enseñaba y nos enseñaba a muchos que si hay un libro en la Biblia que es evangelista, es Génesis. Desde el principio hasta el fin habla de Cristo y habla de Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cierto? O sea, comienza Dios. Nos hace un recuento de cómo fue toda la creación durante esos días. Durante los 6 días de Cristo, de Dios. Días de 24 horas, días de 1000 años, días de millones de años, son los días del Señor. La verdad, eso hay varias corrientes en eso. Y dice en el versículo 26 del primer capítulo, dice: entonces dijo Dios, hagamos, está en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, esta creación es diferente a las anteriores que habían sucedido en los días anteriores. Es una creación fuera de lo común que ya se estaba haciendo. Si seguimos más adelante en el 2:7, dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y esta es la explicación de por qué fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Porque el Señor, siendo espíritu, ¿cierto? El Señor, o sea, Dios, que viene desde por acá, que no tiene principio, Él en esencia es espíritu, nos inyectó a los hombres en ese 6º día de este espíritu. Nos inyectó un soplo de vida, algo muy particular de Él. Nos hizo y nos dio espíritu. Por eso creo que en una de las
enseñanzas de aquí de Pedro anterior, no sé si la de Daniel o la de Alejito, se hablaba que la persona o el humano, o se esbozaba, tiene algo hacia afuera que se llama cuerpo, algo que le sigue y que conecta acá el cuerpo con este que es el espíritu, ¿sí? El espíritu que nos es inyectado acá, y acá existe el alma que maneja sentimientos, que maneja pensamientos y que va a ser la esencia del humano, de lo que nosotros somos y de lo que Cristo también fue como humano. Si seguimos más adelante en el Génesis 3:14, y Jehová dice, bueno, entonces viene recontándonos toda la historia que pasó con el hombre, ¿cierto? Cuando hubo la desobediencia del hombre, que primero pues fue con Eva, después Adán comió, vino la serpiente, los engañó, el Señor viene y los llama y les dice qué fue lo que pasó acá, indagaron y entonces el Señor vio y le hizo caer en cuenta de que, ¿y usted cómo sabe que está desnudo? ¿Cómo supo esa situación? ¿Cómo llegó a eso? ¿Cierto? Y ya entonces el Señor tiene que formar y tiene que mirar que a que ya es un pecado, que es una desobediencia, que es una rebelión, ¿cierto? Tiene que armarle una disciplina. Y comienza. En el 14. Y entonces Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, en el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el pie, y tú le herirás en el calcañar. Entonces acá comienza parte de esa profecía. ¿Cierto? Cuando ya tenemos esta profecía, ya entonces seguimos aquí sobre este punto, esto es muy cerquita acá. Entonces acá, al existir la desobediencia, se generaron unas consecuencias. Al existir estas consecuencias, entonces se genera una necesidad. La necesidad de que lo que Dios quería como un propósito con el hombre y con toda su creación ya se vio interrumpido. Al verse interrumpida esta necesidad, se necesita, hay que hacer un proceso para que en este se pueda volver a restablecer lo que quería Dios con el hombre. Ahora, hermanos, si el Señor dio de su espíritu, nos hizo entonces nos hizo parecido a Él, ¿cierto? Nos hizo acá en similitud. Nos dio toda una creación para que tuviéramos mayordomía sobre esto, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que necesitaba? ¿O qué creen ustedes que era lo que quería Dios con el hombre? ¿Ustedes lo saben eso? Dependiéramos totalmente de Él. Dependiéramos. Bueno, partes. Que lo conociéramos. Comunión con Él. Que tuviéramos comunión con Él. Muy bien. Entonces, nosotros, con todo esto, podíamos tener, en ese momento había comunión con Dios.
Y era que en el Edén, y era que toda la creación, ahí lo dice en la palabra, Adán estaba con el Señor. Y se paseaba. Y se paseaban. Y eran amigos. No tenía que trabajar porque fue la consecuencia. La mujer no tenía que tener esos dolores de parto. Y la serpiente tenía paticas. Y desafortunadamente la maldición que cayó en ese momento recae en el hombre. Es culpa del hombre. ¿Sí? Estoy hablando de mujer y hombre. O sea, del hombre, del ser. Es culpa del ser. Y es culpa de él que toda la creación como tal haya quedado manchada. Y esa mancha se expresa en muerte. Entonces, desde acá existe la muerte. Pero no escucho la voz de la Desafortunadamente, la mujer escuchó una voz que no entendía y el hombre también escuchó lo que no debía. Pero el que estaba a cargo y el mayordomía era el hombre. ¿Listo? Ahora, hablando de la profecía como tal, entonces la que comienza en el 15, del versículo 13 en el 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces nosotros vamos a Lucas. Lucas 3, 21, como primera medida. Y dice, ya la vida de Jesús. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu, y ahí para adelante el 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz desde el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Después seguimos ahí al 3:38, y dice, entonces viene hablando desde el versículo 23 hasta el versículo 38, viene hablando de lo primero que hablábamos, que era la descendencia. Esa descendencia es genealogía. Genealogía. Y esa genealogía, desde ese momento de Jesucristo hasta que termina en el 38, dice: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hay dos conclusiones grandes acá. El hombre que tiene relacionamiento con Dios, el hombre que ha reconocido a Jesucristo, tiene esa particularidad: es hijo de Dios. Y más en este que era su primogénito, hijo de Dios. Entonces acá, por aquí muy cerquita acá, ¿cierto? Llega la parte del bautismo y se genera y se explica la genealogía del Señor. O sea, se explica que Él es humano, que Él no es alguien que llegó por allá de una nave extraterrestre y lo colocaron allá. No, Él tiene una genealogía y Él viene desde atrás y viene desde este principio. O sea que es 100% humano. ¿Sí? Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Es 100% humano. Y por eso los profetas tienen que hablar desde acá. Pero aún así, la misma creación del Señor habla de Jesucristo. Cuando la acción de hagamos implica más de uno, o sea, el Padre, el Hijo, y anteriormente decía que el Espíritu de Dios sobrevolaba la faz de la tierra.
Entonces, hermano, acá vemos dos principios irrefutables de la doctrina que tenemos en Cristo Jesús y que es base y fundamento de nosotros. Estamos hablando de que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Y aquí está justificado. Y estamos hablando de que Dios se compone, así como nos volvió a nosotros tripartitos, Él también es tripartito. Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la misericordia que nosotros hemos hablado, que es don del Espíritu de Dios, está presente tanto en el Padre como en el Hijo y nos es compartida en herencia. Ya lo vimos. La esperanza eterna es parte fundamental de la obra de Cristo y es dada a nosotros en don de gracia por el Espíritu Santo. ¿Sí ve cómo todas las cosas se van conectando con lo que vamos trabajando y con lo que vamos estudiando? Y con lo que el Señor nos va revelando. Esto hablando de lo que llamamos descendencia. Y descendencia habla pues en muchos más capítulos, pero pues esos ya serían para ir averiguando. Por último, siguiendo el pasaje de Lucas, seguimos a Lucas 4. Y en Lucas 4 nosotros vemos la tentación de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué pasó en la tentación de Jesucristo? Este diablo que hizo caer al hombre y del cual se tiene evidencia por las consecuencias que se nos dieron en muerte, llegó y tentó a Jesús. Llegó a tentar a Jesús en ese capítulo 4. Y nosotros tenemos que estar muy bien preparados, como Jesucristo estuvo preparado en ese momento para hablar con el diablo. O sea, con el diablo no se habla porque sí, sino que hay que tener preparación. La preparación de nosotros ante una manifestación que no conocemos se basa en la palabra de Dios. Muy bien. Entonces en el 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dice más adelante, en el 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Todo lo que le había mostrado en ese momento. Estaba en el pináculo del templo, si no estoy mal. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y más adelante lo dice en el 10, 11. Ahí sí ya está en el pináculo. Y llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, en el 9. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y que te guarden. Entonces, ¿qué es importante? Que el diablo también sabe palabra. Y sabe harta. ¿Cierto? Y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios.
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. No podía sostener esto con el Señor. Entonces la tentación de Cristo hace evidencia de lo que tiene que hacer el Señor. Es una primera evidencia que hace el Señor con respecto a lo que habíamos hablado anteriormente en el Génesis. Esa partecita que era profecía, que la profecía está no dada exclusivamente por un profeta, sino que está dada por la misma palabra del Señor, recogida desde el que escribió esos primeros libros, que creemos que es Moisés, si no estoy mal. Dice, y pondré enemistad, o sea, no está, ahí está la evidencia, no enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Hay evidencia, hay enemistad, ¿cierto? Y ya al final, en la crucifixión, entonces dice, ya se cumple, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcanero. O sea, porque Jesucristo en la muerte y resurrección tumbó al diablo, tumbó la muerte. Y la simiente suya es Jesús. Es Jesús, exactamente. Y por descendencia, nosotros la vemos. Y por eso la evidenciamos. ¿Listo, mis hermanos? Esto es muy importante. Esto hay que tenerlo siempre claro en la cabeza. Hay que tenerlo como hay que tenerlo así fresquito, hay que tenerlo en nuestra, ¿cómo decirlo? Como nuestra premisa. Cristo, Salvador, Redentor, Justificador y todo lo que nos da en nuestra vida. Ese estandarte que nosotros tenemos es Cristo. Vamos un momentico a Hebreos 2. Habla el autor, lo que es desconocido, el autor habla de la salvación y dice en el versículo 14: así que por cuanto a los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces ya en este momento, ¿cierto? En este momento vemos cómo se cumple esta parte, cómo se cumple por medio de la palabra, se ve el cumplimiento. Y librarás a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por consiguiente, entonces, esta salvación que hablábamos anteriormente, ¿cierto? La salvación del alma es la que nos va a llevar a la liberación de todo este cuento, de toda esta situación. Bueno, vamos a tomar otro puntico más de las evidencias. O sea, vamos en descendencia, hasta ahora vamos en descendencia, ¿cierto? Vamos a hablar entonces, uno que ya alcanzamos a leer anteriormente, que dice, declaración como hijo de Dios. Otra evidencia de lo que es Cristo, ¿cierto? Entonces vamos rápidamente a Salmos 2, ¿cierto? Este salmo es escrito por David, por el rey David, y vamos directamente al versículo, al 7. ¿Cuál es? Salmos 2. Salmos 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces la profecía, mira que no viene del profeta, sino viene del rey. De este rey en ese momento que es David. O sea que las profecías no son exclusivamente, se comprueba
como habíamos visto anteriormente cuando escudriñábamos y mirábamos los dones, que las profecías, ¿sí?, no son exclusivamente del profeta, sino que pueden ser dados a los que tienen relacionamiento con Dios, o sea, a cualquiera de nosotros. ¿Sí? David tiene ese relacionamiento con Dios porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando vemos acá, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, Jehová me habló. Entonces, debemos tener un corazón dispuesto para el Señor, ¿cierto? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso se coge como una base de declaración el Hijo de Dios que se cumple, ¿cierto? Que se cumple más adelante, aunque de pronto en otro parte en Lucas lo vimos, ahorita lo alcanzamos a leer en Lucas, pero vamos a pasar un momentico a Mateo 21. Entonces dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: Betfagé, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella, desatadla y traedla. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Bueno, entonces ahí ya habla de un profeta. O sea que no es el único que habla de Dios, ¿cierto? Y decía el profeta: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Sigue así todo el relato, y ya en el punto, ya en el 11, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Sí? Entonces el pueblo lo reconoce como un enviado de Dios, un hijo de Dios. Ahí lo reconoce como tal. Entonces ellos reconocen en este episodio hay un reconocimiento, ¿sí? Pero si nosotros vamos un momentico a Mateo 3, es más claro lo que se cumple. Porque bueno, en el pueblo alcanza a ser reconocido como hijo de Dios en varias oportunidades el Señor, ¿cierto? En esta es una de esas oportunidades en que es reconocido como el hijo de Dios. Sabemos que hay reconocimiento por Pedro, ¿sí? Y hay diferentes reconocimientos, pero el reconocimiento principal está, como lo habíamos leído ya en Lucas, ahora lo leemos acá en el bautismo de Jesús. Dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que ahí se cumple el hecho de que Jesucristo es reconocido como Hijo de Dios directamente por el Padre, con evidencia y con todos los que estaban escuchando esto que está pasando. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, por hoy dejamos acá. Creo, Alejito, que voy a necesitar otras sesiones. Es que está bueno. No hay otra sesión más. O hay más sesiones. Porque para llegar a Isaías, que era lo que nos estaba diciendo Lenita, pues la verdad es que en tiempo nos falta un buen tiempo. Isaías estará como por acá. Y llegar acá es una situación
pues que lleva tiempo y que lleva evidencia. Voy a ser un poquito abusivo en eso, voy a tomarme de pronto más de una reunión, más de una sesión para poder terminar esto, porque el Señor ayer pasó algo curioso y lo vamos a tocar en la otra semana. Pero ayer yo estaba en una sesión, estaba esperando que mis hijos salieran de una clase de teatro. Están estudiando teatro. Y en esta sesión hay padres por fuera, estábamos todos reunidos en el lugarcito donde nos reunimos todos los padres que estamos esperando a los chicos, y habían dos hermanas, creo yo que son hermanas en Cristo. Y las hermanas en Cristo hablaban temas de Dios, ¿sí? Y le decía la una a la otra, le preguntaba, ¿y usted ha escuchado la Pascua? Claro, yo he escuchado la Pascua. ¿Y qué ha escuchado la Pascua? Que viene un conejo y nos trae unos huevos. ¿Sí? Por esa risa yo creo que la Pascua acá está más clara, ¿cierto? Es una tradición que se viene después, judaizante, de judíos, ya después se genera por judíos en el periodo de la Pascua. No es que de pronto sea un invento completamente raro, no, es algo que viene después de la Pascua, pero en la celebración judía. Y se asocia, y lo asociaron los países nórdicos, estilo Estados Unidos y parte de Europa, lo asocia y lo implementa como parte de la Pascua. Pero para nosotros la Pascua es algo diferente. La Pascua nos tiene que llevar a Cristo. Nos tiene que llevar a la salvación. Y con la Pascua, ¿qué estaba hablando? ¿Qué estaba escribiendo Moisés y qué nos estaba hablando el Señor por medio de Moisés? De Cristo. Pero eso lo vemos en la otra sesión. Bueno, hermanos. Bueno, muchas gracias. Sí, eso me motivó un poquito más a hacer más extenso esto y no tomarnos algo como tan a la ligera. Bueno, Isaías dijo esto, dijo esto y esto dijo esto, ya, chao, nos vamos. Ya. Creo que hay que ser un poquito más específicos en lo de los profetas, las profecías y lo que se habla de Cristo. Y después lo que Cristo habla de su venida. Ahí hay otro pedazo. Entonces tenemos que ver toda esta línea para poder llegar a eso. Apocalipsis. Bueno, hermanos, amado y bendito Señor, a ti te damos gracias porque tú nos has permitido el día de hoy estar reunidos para buscar de ti, para aprender más de ti. Amén. Pero ante todo, Señor, que lo podamos relacionar con nuestra vida diaria. Que podamos ser conscientes de que tu labor, Señor, es viva y eficaz. No es solamente estudios. Tu labor, Señor, es algo que se ve reflejado en el mundo y que tiene que dejar un paso y que tiene que dejar una huella. Por eso, Señor, hoy te damos gracias por lo que nos has enseñado. Y, Señor, a ti te pedimos que nos dispongas a entender lo que tú quieres de cada una de las palabras que se puedan decir acá. También, Señor, que deseo que por favor tú llenes a los hermanos de revelación y corrijan lo que yo digo mal, porque yo puedo decir algo mal, Señor. Así que, Señor, por favor, esto es una labor recíproca, no solamente de lo que tú me puedes dar, sino lo que tú nos puedes dar a todos, ¿sí? En tu santo nombre, Señor. Amén.